Buenas tardes, mis amados, amados del Señor. Como siempre digo, la Biblia dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que somos amados del Señor. Por eso siempre estoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor, porque somos amados por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El privilegio que tenemos de ser hijos de Dios es por amor, por su inmenso amor para con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso damos la gloria al Señor y la libertad que Dios nos da en este tiempo, también de compartir su verdad para que todas las personas puedan aprovechar y puedan acercarse y recibir al Señor Jesús en su vida. Porque estamos en los últimos tiempos, no el tiempo de que va el fin del mundo, no es el fin, es el fin de la gracia, que se va a cerrar la gracia cuando la iglesia de Jesucristo sea levantada. Pronto la iglesia se verá levantada. No sabemos el tiempo, no sabemos el día y la hora. Puede ser antes del fin de año, o puede ser esta semana. No, la Biblia dice, el Señor dice en Apocalipsis capítulo 22:20 dice, y aquí vengo pronto, vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 11 dice también, aquí vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno quite tu corona. O sea, pronto, en breve, no tardará. Estamos por eso en esta expectativa, esperando a nuestro Señor Jesucristo, que quiero decirte que cada vez estamos más cerca de este evento que va a ocurrir. Va a ser una sorpresa. Por eso la Biblia dice también que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que va a ocurrir esto. Por eso estamos gozosos, no con temor por todos los hechos que están ocurriendo en el mundo. El Señor Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense lo que está ocurriendo. En cualquier momento, Rusia, Putin, puede largar una bomba nuclear, probablemente sea una pequeña bomba nuclear a Ucrania. En cualquier momento estamos con esa, no sabemos lo que va a ocurrir, pero todo está bajo el control de Dios. De toda manera, sabemos que el que gobierna todo, el que tiene el control de todo, y que Dios permite que todo ocurra, porque están las profecías bíblicas, todos los hechos, los acontecimientos que están ocurriendo. Son señales evidentes de que está pronto a levantar a su amada, a su iglesia. Por eso qué importante. Y el primer evento del arrebatamiento vamos a tener que enfrentar, estar al tribunal de Cristo. Por eso, ¿cómo debemos estar ante el tribunal de Cristo? Por eso hemos compartido también, ya sea presente o ausente del cuerpo, tratar de ser agradable al Señor, agradarle al Señor. De esta manera sabemos con certeza, con plena seguridad, de que vamos a participar de este evento glorioso que va a ocurrir. Y todas las bendiciones y todo lo que vamos a recibir del Señor, porque estamos viviendo agradándole al Señor conforme a su palabra. Y he compartido una palabra con usted, una promesa que está en 1 Juan capítulo 3, verso 22. Dice, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es una promesa maravillosa del Señor, pero también tiene las condiciones, esa promesa de que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso esas condiciones son los requisitos para tener la plena certeza y seguridad que nuestras oraciones van a tener respuesta de parte de Dios para con cada uno de sus amados. Amén. Qué maravilla. Pero también tenemos que saber que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo,
hay muchos impedimentos que son obstáculos para que las cosas que el cristiano debe hacer en este mundo, mientras esté en este cuerpo aquí, lo pueda hacer agradando al Señor. ¿Y por qué hay cosas que no sean? ¿Por qué los cristianos se apartan de las iglesias? ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué los cristianos se apartan? ¿Cuál es el problema? Hay varias razones. En primer lugar, no todos los que van a las iglesias son cristianos. Solamente todos los que nacieron de nuevo, conforme a las Escrituras, solamente los que nacieron de nuevo permanecerán. Por lo tanto, los que se fueron nunca fueron cristianos, nunca fueron probablemente cristianos verdaderos que han nacido de verdad. Esta es una de las razones. La segunda razón por qué los cristianos a veces se van de las iglesias, a veces por la falta de atención, a veces de los líderes. Yo recuerdo una hermana que estuvo pasando por una dificultad, tuvo su esposo internado, ella también cayó enfermo, estuvo pasando por una crisis que necesitaba la ayuda, por supuesto. Y bueno, eso produjo una rebelión, una rebelión. Y bueno, se apartó de la iglesia. No quería saber nada de los líderes y pensaba, y bueno, yo tuve que decirle, hermana, a veces los líderes tampoco pueden estar en todo. Por eso es bueno también que pueda haber un equipo de visitación, que no solamente el pastor pueda estar haciendo todo el trabajo, pero qué bueno saber aquellos que tienen necesidad para no descuidar también. Pero esta hermana se apartó. Esto es uno de los motivos, a veces la falta de atención. A veces cuando nos congregamos parece que todos nos amamos, nos queremos, pero a veces cuando vemos que falta el hermano, sería bueno preguntar qué le pasa, cómo está, y orar para que se sienta apoyado si está pasando por una necesidad. Es importante. Pero de todas maneras, yo le dije, hermana, a veces Dios permite también circunstancias. A veces, ¿qué hacemos cuando todas las cosas nos salen mal, todas las dificultades? Y aún a veces parece que Dios se aleja de nosotros, que Dios nos escucha cuando pasamos por una crisis difícil. A veces Dios permite circunstancias también para probar nuestra fe y para ver dónde está nuestra confianza. Si está a veces en el hombre o está en Dios. Pero hay muchos cristianos que se apartan de esta manera. Y hay otros, por supuesto, que se apartan por chismografía, por crítica. Por supuesto, esto no tendría que, en este tiempo no tendría que haber en la iglesia. Sabemos que el acusador es el enemigo. No debe ser los hermanos que se estén acusando o teniendo discusiones. Esto no tendría que suceder. Pero muchas veces, muchos hermanos se apartan también de la iglesia porque hay contiendas, decisiones, divisiones. Y esto habla a la clara de falta de crecimiento, de la inmadurez espiritual. Tiene una vida carnal. Y muchas personas de esta manera se apartan. Y hay personas que se apartan porque han pasado circunstancias difíciles que fueron tratados a veces injustamente. ¿Y cómo poder restaurar? Hay cristianos que se apartan y se alejan de la iglesia por esta situación. A veces los líderes de la iglesia tienen alguna confrontación con algún hermano y a veces esa es la causa que ese hermano se va de la iglesia. A veces no significa que no sea cristiano. Significa que no hay una reconciliación, no hay una aceptación, no hay perdón. Por eso que es importante que, por supuesto, a veces va a ocurrir circunstancias difíciles, pero uno debe buscar la reconciliación, debe buscar tratar de solucionar esa situación. Porque donde no hay perdón, donde no hay reconciliación, no está operando Dios, sino el enemigo aprovecha. Por eso Efesios capítulo 4 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces cuando no hay perdón,
el enemigo aprovecha para atormentar la vida psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Hay enfermedades causadas justamente por todas estas situaciones. Por eso, para nuestra salud espiritual, es importante buscar siempre la restauración. Y la otra razón por qué los cristianos se van. Porque hay a veces cristianos que son líderes, que tienen un potencial para servir al Señor y se van porque no encuentran el lugar, no pueden desarrollar sus capacidades espirituales dadas por Dios para edificación de la iglesia. A veces por celo, a veces uno cuida como si cuidara el puesto, de no querer sacar el lugar que está ocupando. Qué diferente pensaba el Señor Jesús y qué diferente pensaba el apóstol Pablo. Fíjense que Jesús pedía que el que cree en mí, la obra que yo hago aún mayores. O sea que Él no limitó de ninguna manera. Si alguno podía hacer inclusive mayores obras que el Señor Jesús hizo, que pudiera hacer. ¿Cuánto a veces falta esa libertad para dar a aquellos que tienen un potencial dada por Dios para su desarrollo espiritual y poder servir al Señor en plena libertad? Y a veces se corta, se paraliza, se pone traba, se pone techo, todo tiene que ver con la naturaleza humana y no con los planes de Dios. Todas estas son razones por qué a veces los cristianos se van. Porque a veces también no reciben una dieta balanceada en las iglesias. Los cristianos que conocen, que tienen una madurez, disciernen la palabra y necesitan un alimento sólido. Y a veces, si se van de la iglesia, no es porque se van mal, inclusive por algún hermano, sino se van buscando para desarrollar su capacidad y poder servir al Señor y ser de bendición. La Biblia, la palabra de Dios, por eso, ¿qué hacer en estos tiempos? El llamado es para este tiempo, el llamado de que todos volvamos al Señor. En primer lugar, los que no nacieron de nuevo, que puedan nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, los que no fueron atendidos debidamente, que puedan volver al Señor de toda manera y reconciliarse y aún pedir perdón, aunque no fueron tratados como deberían ser. Y aún aquellos que fueron tratados injustamente por algún desacuerdo, perdonar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer para que veamos lo que la palabra de Dios dice. La importancia que tiene el perdón en la vida de los cristianos. Es fundamental. Y hay muchos cristianos, lamentablemente hay muchos cristianos que no disfrutan la vida cristiana y que no están sirviendo al Señor y que no se están congregando por estas situaciones. Por eso dice Mateo capítulo 6, dice la palabra de Dios, el verso 14 y 15, la importancia del perdón. No importa si no fue atendido, si hubo discusión, si no les fue dado lugar, lo importante es perdonar, aunque sea injustamente. El Señor Jesús fue crucificado y aún estando en la cruz del Calvario, Jesús le dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea que aún en esta situación que Jesús estaba en la cruz del Calvario, injustamente, estaba cargando el pecado de toda la humanidad y por solamente decir la verdad, Él estaba allí en la cruz del Calvario. Y Él estaba pidiendo que Dios perdonara. No lo tome, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Por eso la importancia, el valor que tiene el perdón, la reconciliación en la palabra de Dios para todos los cristianos, para su salud espiritual.
Esta es la causa de por qué muchos hermanos están estancados, muchos hermanos tienen una vida enana, que no crecen, no se desarrollan espiritualmente y no pueden servir. Quedan paralizados. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que la manera que perdone será perdonado. O sea, lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Esta es la palabra del Señor. El perdón está condicionado por tu perdón a tus hermanos. A veces, aunque sea injustamente, a veces humanamente es imposible hacerlo. Uno puede decir, yo tengo la razón, es injusto lo que... Por supuesto que sí. Y yo te digo que Cristo murió en la cruz injustamente y Él pidió, perdónalo, Señor. Todos nosotros éramos enemigos, dice, enemigos de Dios en vuestra mente haciendo malas obras. O sea, todos nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos perdonó. O sea, Jesús es el modelo de la vida cristiana. De igual manera también, aunque sea injustamente, aunque no sea, yo debo perdonar, porque en el perdón yo soy restaurado, yo también soy perdonado y yo soy bendecido del Señor. ¿Y por qué? Porque Dios es el juez, Dios es el que hace justicia. Aunque uno no está diciendo esto como maldición, sino al contrario, Dios es el juez. No soy yo el que debo tratar de hacer justicia por mi mano propia o de alguna manera vengarse a través de la crítica, a veces de esta manera muchas veces uno está tirando piedra porque ha sido ofendido. Por eso debemos volver al trono de Dios, orar al Señor y perdonar, porque en la manera que perdone, también Dios te perdonarás y disfrutará la vida abundante que Jesús quiere darte. En Mateo también capítulo 18 dice la palabra de Dios para que veamos qué importante. ¿Qué debemos hacer? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, ha ganado a tu hermano. Qué importante. Las enseñanzas del Señor Jesús, las enseñanzas que están en la palabra de Dios, qué importante es cuando hay un conflicto, hay alguna ofensa, de ir directamente, confrontar, probablemente sea previamente de oración, que Dios prepare los corazones con espíritu de mansedumbre, con la finalidad de restauración. Este es el valor, esto es la importancia, no condenación, sino restauración. Esto nos indica cómo hacer. Yo no debo estar criticando ni murmurando, porque estoy saliendo de la verdad de Dios. Debo perdonar. Y debo por eso confrontar con la verdad y con la finalidad de restauración, de restaurar, como dice, ha ganado a tu hermano. Amén. Siempre la finalidad es ganar, no perder. Ustedes saben que el enemigo lo que quiere es que todo pierda. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. De ninguna manera nosotros debemos permitir eso. Al contrario, debemos nosotros, sobre todas las cosas, amar y perdonar. Amén. Dice la palabra de Dios también, para que veamos la importancia que tiene el perdón, la restauración en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 dice la palabra de Dios. Por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense lo que si algo tiene, si, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, eh, que tú te acuerdas, tú que tienes luz, tú que ves, tú tienes el deber, como dice las escrituras, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La importancia que tiene para Dios el perdón, la reconciliación. No importa las ofrendas, no importa lo que pueda hacer. Puede ofrendar, puede diezmar, puede servir, puede cantar, puede hacer muchas actividades para el Señor. Pero si no perdona, si no arregla tu situación con tu hermano, todo lo que hace carece de valor, no tiene valor. Para Dios lo más importante, lo prioritario es la unidad, el perdón, la reconciliación. O sea, nada de lo que haga tiene valor para Dios. Más importante es que estés bien con tus hermanos. Esté en paz con tus hermanos. Esto es fundamental, porque esto es lo que paraliza a que muchos cristianos no se están congregando, están lejos de Dios, no están sirviendo por causa de esta situación, falta de perdón. Y quiero decirte que la persona que tiene un conflicto y no ha solucionado su situación, donde quiera que vaya, va a llevar el conflicto y va a llevar la situación. Siempre va a ser conflictivo donde quiera que vaya, porque hay una puerta abierta al enemigo que va a utilizar para causar divisiones, contiendas y problemas. Y probablemente sea el mismo problema por el cual se apartó. Por eso tienes que arreglar tu situación, tienes que volver al Señor. Que nada en tu corazón pueda impedir que puedas amar al Señor, que puedas amar a tus hermanos con todo tu corazón. Y de esta manera vas a tener la plena libertad de servir al Señor. Y cuando te presentes delante del tribunal de Cristo, vas a tener recompensa. Vamos a hablar en cuanto a eso. Pero quería compartir esta temática de la reconciliación y por qué muchos hermanos se van. Por las situaciones que pasan y lamentablemente pasa y va a pasar en las iglesias. Pero lo importante es que en cuando dependa de ti, esté en paz con todos. Porque de esta manera vas a ser bendecido por el Señor y va a crecer en la vida cristiana. Y vas a alegrar el corazón de Dios y vas a hacer lo que es agradable delante de Dios. Más de las ofrendas, Dios no necesita las ofrendas. Nada puede hacer que justifique más que tú te reconcilies, que tengas paz con todo. Y si no tienes a Cristo, yo quiero guiarte ahora para que puedas recibir a Cristo en tu vida y puedas recibir el perdón del Señor Jesús. Dios no vino para perdonar, para reconciliarnos con el Padre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios porque Cristo cargó en la cruz nuestros pecados, porque Cristo nos perdonó. Y de esta manera también nosotros tenemos que perdonar. Amén. Ora conmigo de esta manera si no tiene a Cristo y recibe al Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, Señor. Gracias por tu sangre que me limpia de todo pecado. Señor, yo te pido que perdone mi pecado. Límpiame de toda maldad. Yo quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Padre, yo te alabo, te doy gracias, Señor, por mis amados hermanos. Yo te pido que bendiga a tu pueblo en este tiempo, Señor. Gracias porque pronto viene a buscar a tu amada, a tu iglesia. Y queremos estar en paz contigo y en paz con nuestros hermanos. Y que podamos alegrar tu corazón, que pueda agradarte, Señor, como tú quieres.
Gracias te doy. Bendice a cada hermano para en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.